Bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicios resueltos de estadística. En este vídeo veremos un ejercicio de probabilidad relacionado con la aplicación de los test diagnósticos. Recuerda, cada vez que en el vídeo nos den una pista o alguna información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estate también atento a las interpretaciones de los resultados y a las conclusiones de los ejercicios. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. Un test para la detección precoz de una enfermedad da positivo en el 90% de los casos en los que existe la enfermedad, y también da positivo en el 2% de los casos en los que no existe. Suponiendo que la prevalencia de la enfermedad es del 5%, ¿cuál es la probabilidad de que un individuo en el que el test da positivo realmente padezca la enfermedad? ¿Diagnosticarías la enfermedad? Si pasados unos días se le repite el test al mismo individuo y vuelve a dar positivo, ¿qué diagnosticarías ahora? Justificar la respuesta. Supóngase que el segundo test es independiente del primero. Bien, empezaremos por responder a la primera pregunta, cuando se aplica el test diagnóstico por primera vez. Vamos a llamar E al suceso consistente en tener la enfermedad y positivo al suceso consistente en que el resultado del test es positivo. En el enunciado nos dicen que el test da positivo en el 90% de los casos en los que existe la enfermedad, en el 90% de los enfermos. Por tanto, esto quiere decir que la probabilidad de que el test dé positivo, condicionado porque la persona está enferma, es 0,9. Y esta es la sensibilidad del test. También nos dice en el enunciado que el test da positivo en el 2% de los casos en los que no existe la enfermedad, en el 2% de las personas sanas. En términos probabilísticos, esto quiere decir que la probabilidad de positivo en el caso de estar sano, es decir, el contrario de estar enfermo, es 0,02. Y también nos dicen que la prevalencia de la enfermedad es del 5%. Recordamos que la prevalencia es el porcentaje de personas enfermas en la población, por tanto, esto quiere decir que la probabilidad de que una persona esté enferma es de 0,05. Bueno, antes de responder a la pregunta, vamos a construir el espacio de probabilidad del experimento correspondiente al test diagnóstico, que para los test diagnósticos, como siempre, es un árbol con dos niveles. En el primer nivel, la primera variable X mide la enfermedad y en el segundo nivel, la variable Y mide el resultado del test. En el primer nivel, la variable X, el resultado de la enfermedad, puede tomar dos valores distintos, que serán o la persona está enferma o no lo está. Y en el segundo nivel tendremos también que la variable Y puede tomar dos posibles valores, que son los resultados del test, que puede ser positivo o negativo, y aquí también positivo o negativo. Así pues, el espacio muestral del experimento tiene cuatro posibles sucesos elementales, que serán, en primer lugar, que la persona esté enferma y el test de positivo; en segundo lugar, que la persona esté enferma y el test de negativo; en tercer lugar, que la persona esté sana y el test de positivo; y en último lugar, que la persona esté sana y el test de negativo. A continuación, etiquetamos las ramas del árbol con las probabilidades correspondientes. La probabilidad de que una persona esté enfermo era la prevalencia, que ya sabemos que es 0,05, y la probabilidad de que esté sano será 1 menos 0,05, 0,95. En el segundo nivel, recordemos que ya son todo probabilidades condicionadas. Aquí tendríamos la probabilidad de positivo condicionado porque la persona esté enferma, que recordemos es la sensibilidad, y hemos visto que es 0,9. Y por tanto la probabilidad de negativo será 1 menos 0,9, 0,1. Y aquí tendríamos en esta otra rama la probabilidad de positivo condicionado porque la persona esté sana, que sabemos también del enunciado que es de 0,02. Por tanto, la probabilidad de negativo en el caso de estar sano será 1 menos 0,02, 0,98. De esta manera podemos calcular las probabilidades de cada uno
de los casos del espacio muestral, simplemente multiplicando las probabilidades de las ramas que conducen hasta él, y así que tendremos que la probabilidad del primer caso es 0,05 por 0,9, lo que nos da 0,045. La probabilidad del segundo caso, 0,05 por 0,1, nos queda 0,005. La del tercer caso, 0,95 por 0,02, nos da 0,019. Y el último caso, 0,95 por 0,98, nos da 0,931. Como siempre, la suma de todas las probabilidades conviene comprobar que es 1. Bien, una vez que tenemos completado el espacio muestral y conocemos las probabilidades de cada uno de los sucesos elementales, podemos calcular fácilmente cualquier probabilidad. En particular, nos preguntan ahora cuál es la probabilidad de que en un individuo en el que el test da positivo, realmente padezca la enfermedad. Es decir, sabemos que el test da positivo y, por tanto, esto condiciona. Así pues, se trata de calcular la probabilidad de que la persona esté enferma condicionado porque el test da positivo. Aplicando la definición de probabilidad condicionada, esto es la probabilidad de la intersección del suceso estar enfermo y que el test dé positivo, dividido entre la probabilidad de que el test dé positivo. Para calcular la probabilidad del numerador, pues simplemente nos fijamos en que el único caso que cumple el suceso enfermo y positivo es el primer caso del espacio muestral, y por tanto su probabilidad será 0,045. Y para calcular la probabilidad del denominador, la probabilidad de positivo, pues nos fijamos que hay dos sucesos elementales que cumplen el suceso positivo, que es el primer caso y el tercero. Así que la probabilidad será 0,045 más 0,019. Operando nos queda 0,7031. Y esta es la probabilidad de que la persona esté enferma cuando el test da positivo. A la hora de realizar un diagnóstico, siempre vamos a diagnosticar lo más probable. Puesto que la probabilidad de estar enfermo cuando el test da positivo es 0,7031, la probabilidad de estar sano, que es el contrario de estar enfermo, será 1 menos 0,7031, es decir, 0,2969. Y, por tanto, como la probabilidad de estar enfermo es bastante mayor que la probabilidad de no estarlo, diagnosticaremos que la persona tiene la enfermedad. A continuación, nos dicen, si pasados unos días le repite el test al mismo individuo y vuelve a dar positivo, ¿qué diagnosticaríamos ahora? Justificar la respuesta. Bien, como se trata de una aplicación nueva del test diagnóstico, el espacio probabilístico es el mismo, por tanto tendremos el mismo árbol de antes. El primer nivel, la enfermedad, y el segundo nivel del árbol, el resultado del test. Que hemos dicho, en el primer nivel puede ser enfermo, no enfermo, y en el segundo positivo o negativo, positivo o negativo. Bien, la única diferencia con respecto al test anterior es que antes la probabilidad de estar enfermo, como no teníamos información, era la prevalencia en la población, que era 0,05, pero ahora sí que tenemos información sobre este individuo, ya que hemos calculado antes que la probabilidad de estar enfermo cuando había dado positivo el primer test era 0,7031. Por tanto, la probabilidad de que esté enfermo este individuo a priori será ahora 0,7031. Y la de que no lo esté será 1 menos 0,7031, 0,2969. Mientras que la probabilidad de positivo condicionado porque la persona está enferma, puesto que nos dicen que el segundo test es independiente que el primero, vuelve a ser otra vez la sensibilidad del test, que era igual que antes 0,9, y la probabilidad de negativo será 1 menos 0,901. Y en el caso de que la persona esté sano, la probabilidad de positivo, igual que antes, es 0,02, y la probabilidad de que dé negativo 1 menos 0,02, que es 0,98. Así pues, el espacio muestral, igual que antes, tiene 4 casos,
enfermo y positivo, que tendrá una probabilidad de 0,7031 por 0,9, lo que nos da 0,6328. Enfermo y negativo, que tendrá una probabilidad de 0,7031 por 0,1, lo que nos da 0,0703. Sano y positivo tendrá probabilidad de 0,2969 por 0,02, 0,0059. Y por último, sano y negativo, que tendrá una probabilidad de 0,2969 por 0,98, lo que nos da 0,2909. Y de nuevo la suma, como siempre, debe ser 1. Una vez completado el espacio probabilístico, al igual que antes, como conocemos la probabilidad de cada uno de los sucesos elementales, pues resulta sencillo calcular de nuevo la probabilidad de que la persona esté enferma, condicionado porque el test vuelva a dar positivo. Igual que antes, será la probabilidad de enfermo intersección positivo partido de la probabilidad de positivo. Y como antes, la probabilidad de enfermo y positivo se corresponde solo con el primer caso, que tiene probabilidad 0,6328, y la probabilidad de positivo se corresponde con el primero y el tercer caso, así que será 0,6328 más 0,0059. Y operando nos queda 0,9907. Y esta es la probabilidad de que la persona esté enferma después de un segundo resultado positivo en el test. De nuevo, al igual que antes, a la hora del diagnóstico, la probabilidad de que la persona esté sana, condicionado porque el test ha dado positivo, será 1 menos 0,9907, es decir, 0,0093. Y, al igual que antes, puesto que la probabilidad de que la persona esté enferma es mucho mayor que la probabilidad de que no lo esté, a la hora de diagnosticaremos de nuevo la enfermedad. Pero ahora con mucha más confianza que antes.